¿Qué tal, estimados? En este nuevo video vamos a realizar la aplicación de las leyes de Kirchhoff para encontrar la potencia de cada uno de los elementos de nuestro circuito eléctrico. Vamos a usar específicamente la segunda ley de Kirchhoff, que dice que la sumatoria de voltajes dentro de una malla cerrada es igual a cero. Para empezar el procedimiento, lo primero que debemos agregar es el voltaje con sus polos en cada una de las resistencias. Para anotar el voltaje en cada una de nuestras resistencias debemos ocupar el sentido de la corriente que va a hacer circular esta fuente de 5 voltios para la primera malla. Si nos damos cuenta, la resistencia de 3 kiloohmios va a sufrir una corriente en este sentido. También podemos suponer la corriente que va a circular en esta resistencia de 4 ohmios porque se supone que la misma corriente que sale de la fuente tiene que regresar a la misma. Entonces, tenemos el sentido de la fuente de voltaje, que es en este sentido, y en este sentido para el de 3 kiloohmios y el de 4. Lo mismo podemos hacer con la fuente de 10 voltios. Va a salir por el positivo y va a alimentar primero esta resistencia en este sentido. Muy bien. De la misma manera, la corriente tiene que regresar, el mismo valor de corriente tiene que regresar a la fuente. Entonces la resistencia de 3 kiloohmios va a tener este sentido de corriente. Lo que nos interesa es el sentido de corriente en cada elemento. Muy bien, perfecto. Ahora, gracias a esos sentidos de corriente nosotros podemos representar el voltaje en cada resistencia. Vamos a poner diferentes voltajes V1, V2, V3 y V4 y vamos a agregar los signos que tienen. Se supone que en un dispositivo resistor el signo positivo tiene que ir en la cola del vector de la corriente y negativo en la cabeza. Lo mismo acá, positivo en la cola, negativo en la cabeza. Aquí, positivo a la cola, negativo en la cabeza. Positiva a la cola, negativo en la cabeza. De las dos fuentes ya tenemos su polaridad y su corriente. De lo único que nos faltaría es de esta resistencia que está al medio, que es afectada tanto por la corriente de 5 voltios de la fuente de 5 voltios como la corriente de 10 voltios. Entonces, ¿cómo agregamos la polaridad del voltaje de esta resistencia? Es un poco complicado porque no sabemos con cuánta intensidad le va a afectar la de 5 voltios o la de 10. Entonces, como no sabemos aún y vamos a resolver para encontrar incluso esa magnitud, cómo le afectan las dos fuentes, nosotros vamos a elegir el sentido. Podemos elegir acá. Yo voy a elegir que la corriente esté hacia abajo, ¿no? En esta resistencia. Podemos elegir en sentido contrario también. Lo único que va a cambiar en el resultado es el signo. Nos va a salir negativo si hemos tomado el sentido incorrecto. Una vez elegido el sentido de esta resistencia, que es la que está común para las dos fuentes de voltaje, vamos a agregar su polaridad, positivo y negativo, y el nombre de voltaje 6. Muy bien, entonces, si nosotros respetamos el sentido de la corriente que produce cada una de las fuentes, tendríamos lo siguiente: una corriente genérica en esta malla moviéndose en este sentido y una corriente genérica en esta otra malla moviéndose en este otro sentido. ¿Para qué agregamos estas corrientes genéricas? Para poder realizar la suma y sobre todo la aplicación de la segunda ley de Kirchhoff. Entonces, la segunda ley de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de voltajes dentro de una malla cerrada es igual a 0. Vamos a analizar cada una de las mallas, malla 1 y también malla 2, para encontrar el voltaje y la corriente en cada dispositivo. Si seguimos este sentido y empezamos de cualquiera de las esquinas de la malla, tenemos que ir sumando paso a paso. Entonces, siguiendo ese sentido, vamos a entrar primero por la resistencia de 4. Esta resistencia de 4 tiene la polaridad positiva, entonces más V1. Seguimos nuestro camino y el siguiente elemento es nuestra fuente.
por el signo negativo estaríamos ingresando, entonces en la ecuación iría primero el negativo, menos 5 voltios. Vamos sumando voltajes y el siguiente elemento por donde ingresaríamos o pasaríamos en función del sentido que hemos elegido sería positivo B2, más B2. Seguimos el camino y el último elemento que vamos a agregar en nuestra ecuación es el voltaje 6 con un signo positivo, más voltaje 6. Toda esa suma de voltajes tiene que ser igual a 0. Vamos a realizar lo mismo con la otra malla cerrada y podemos empezar de cualquiera de las esquinas. Vamos a empezar por acá y el primer elemento en el sentido convencional que hemos elegido es negativo menos 10. Entonces acá menos 10 voltios. Perfecto, seguimos sumando voltajes en el mismo sentido y entramos por el positivo, o sea que acá va a ser más B4. Seguimos con el otro elemento y este sentido de corriente nos dice que debemos entrar por el negativo B6. Entonces acá en la ecuación vamos a respetar ese signo y anotarlo como negativo. Acá seguimos en ese mismo sentido, vamos a entrar por el positivo de B3 y regresamos al punto donde hemos partido, igualando la ecuación a 0. Tenemos dos ecuaciones con diferentes voltajes. Los vamos a agregar acá, cada uno de los voltajes, para aplicar la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Nos dice que el voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces tendríamos que tener la corriente de cada uno de estos voltajes para poder reemplazar, ¿no? Porque las resistencias tenemos la resistencia del voltaje B1 que serían 4 ohmios, voltaje B2 3 kilo ohmios, voltaje B3 que serían 3 kilo ohmios de nuevo, voltaje B4 de 2 kilo ohmios y así sucesivamente. Entonces vamos a agregar las resistencias, pero ¿y la corriente? La corriente vamos a tomar de forma genérica. Para esta malla vamos a suponer que pasa una sola corriente que se va a llamar I1. Y para esta otra malla vamos a tomar otra corriente genérica y convencional que se va a llamar I2. Cada malla va a representar una sola corriente. En ese caso, el B1, voltaje 1, estaría pasando simplemente la corriente I1 por su resistencia que tiene un valor de 4 kilo ohmios. El submúltiplo no es necesario anotar, solo el valor 4. Para el voltaje B2 también es la misma corriente I1 por su resistencia que sería en nuestro caso 3 kilo ohmios. Perfecto. Para el voltaje B3 ya estaríamos dentro de la otra malla que sería la corriente I2 por su resistencia que también vale 3. Para el siguiente B4, voltaje 4, sería la misma corriente I2 que circula por esa corriente por la resistencia que sería 2 kilo ohmios. Voltaje 5 no lo tenemos, bueno, hemos saltado ese dato. Directamente el voltaje 6, que sí lo tenemos en el circuito, ¿no? Entonces tal vez podamos cambiar este voltaje, que estamos a tiempo aún, este voltaje acá, como voltaje 5, ¿no? Entonces voltaje 5, aquí también voltaje 5 y voltaje 5. Muy bien. Entonces este voltaje 5 de la resistencia es afectada por las dos corrientes. Ahora, si nosotros revisamos minuciosamente esta parte, la corriente I1 estaría entrando por el positivo y la corriente I2 estaría entrando por el negativo. Vamos a respetar esos signos para poner la corriente del voltaje que tienen, de la resistencia que tienen en común las dos mallas. Vamos a ponerla entre paréntesis y vamos a decir lo siguiente: que la corriente I1 ingresa por el positivo, I1, menos la corriente I2. Ahí está, con su propio signo. Entonces,
delante de la corriente 1 aquí podríamos poner positivo, pero se sobreentiende, ¿verdad? Entonces, positivo I1, negativo I2, ambos entre paréntesis. Resta de las corrientes, ¿no? Una en un sentido y la otra en un sentido contrario. Entonces, se están restando por la resistencia que tiene un valor de 6 kilómetros. Muy bien, vamos a reemplazar cada uno de estos valores en nuestras ecuaciones de la segunda ley de Kirchhoff. Vamos a simplificar un poquito y acomodarlas como se debe. El valor numérico debe ir delante de la incógnita. Perfecto, aquí también. Y aquí vamos a multiplicar, sería 6i1 menos 6i2. Perfecto, entonces reemplazando esto acá, vamos a tener 4i1 menos 5 voltios, y a la unidad la dejo atrás, 3i1, y el voltaje 5 es el que tiene dos términos, ¿no? Perfecto, igual a 0. Lo mismo voy a hacer en esta otra ecuación, menos 10 voltios más B4, que sería 2 corriente 2, menos B5, que como son dos términos tienen que afectar el negativo, 6i1 menos 6i2, ¿no? Perfecto. Aquí más el voltaje 3, que sería 3i2. Muy bien, todo eso igual a 0. Vamos a simplificar. Los que tienen valores de corriente I1 son comunes. Entonces 4 más 3, 7 más 6, 13. 13 corriente I1 menos 6 la corriente I2, y la fuente de voltaje como independiente pasa al otro lado. Lo mismo acá. Vamos a afectar primero el negativo, menos 10 más 2i2, menos afecta al primero cambiando de signo y al segundo de la misma manera, más 3i2. Perfecto, todo eso igual a 0. Simplificamos, los que tienen corriente I2 son comunes en esta ecuación. El 10 puede pasar como término independiente al otro lado. Entonces serían 2 más 6, 8, más 3, 11. 11i2 igual a 10 voltios. Entonces aquí tenemos dos ecuaciones. La ecuación número 1 de las leyes de Kirchhoff y la ecuación número 2 de la segunda ley de Kirchhoff, ¿no? Bien, vamos a hacer el sistema de ecuaciones. Si ustedes se dan cuenta, tenemos dos incógnitas en cada una de las ecuaciones, corriente I1 y corriente I2. Entonces acá copiamos la primera ecuación, perfecto, y la segunda que tenemos muy bien ordenadas. Perfecto. Entonces aquí podemos utilizar la calculadora. Ahí la tenemos. Mode 5 y sistema de ecuaciones de dos incógnitas solamente. Vamos a reemplazar cada uno de los valores con sus respectivos signos. Perfecto. Y listo. Listo. Entonces, la primera corriente tenemos como 1.07. Vamos a anotarla, corriente I1 como 1.07 amperes. Bueno, si jugamos con los kilo ohmios, estaríamos jugando con 3000 ohmios, 4000 ohmios, y en ese caso, aquí afectarían la corriente como miliamperes, ¿no? Si la resistencia es en kilo ohmios, la corriente debe salir en miliamperes. Nuevamente la calculadorita. Perfecto, para el otro resultado, ¿no? Que sería 1.50 sería, ¿no? Entonces el anterior tenemos como 1.07 y 1.50 el otro resultado de la corriente, 1.50 miliamperes. Muy bien. Gracias a estas corrientes nosotros podemos calcular aquí los voltajes también. Entonces 4 por la primera corriente, 1.07, perfecto. Aquí 3 por la primera corriente, nuevamente 1.07. Aquí por la segunda corriente, que es 1.50. Aquí por la segunda corriente también, que es 1.50. Y aquí vamos a ver si hemos tomado la decisión correcta en el sentido que hemos elegido, ¿no? Entonces vamos a anotar B5
6 por la primera corriente 1.07 menos 6 por 1.50, la segunda corriente. Entonces aquí vamos a encontrar cada uno de los voltajes en nuestra resistencia. Perfecto. Entonces utilizamos la calculadora. De esta forma tenemos el voltaje de cada uno: 4.28 para el primero, 3.21 para el segundo, 4.50 para el tercero, cuarto voltaje con 3 voltios, y miren cómo el signo que nos sale, el quinto voltaje de la resistencia que tenemos al centro, nos sale negativo. ¿Qué significa el negativo? Que hemos tomado en sentido equivocado, ¿no? Pero no importa, lo que nos importa es el módulo, el valor simplemente del voltaje. El signo solamente, como les había dicho, nos va a decir si hemos tomado correctamente. Seguramente si volvemos a hacer todo el ejercicio, pero tomando la corriente que tiene esta resistencia gracias a las dos fuentes de voltaje hacia arriba, vamos a encontrar el mismo valor, 2.58, pero con el signo positivo. Una vez calculado el voltaje de cada una de los dispositivos que consumen energía como resistencia, podemos encontrar la potencia. Entonces, para encontrar la potencia, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encontrar la potencia con esta fórmula. Potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre resistencia para cada uno de los resistores. Entonces, en este caso, tendríamos potencia 1, el primer voltaje, que es 4.28, al cuadrado sobre la primera resistencia, que es 4 kiloohmios, ¿no? Entonces aquí tendríamos que agregar los kilos, en este caso serían 4000 ohmios, ¿no? Muy bien, vamos por el segundo, que sería el segundo voltaje, 3.11 al cuadrado sobre la resistencia, que serían 3 kiloohmios, que serían acá 3000, ¿no? Ohmios. Y así sucesivamente para cada uno de los resistores que tenemos en nuestro circuito. Perfecto. Acá en la potencia de la quinta resistencia, vamos a anotar el valor negativo entre paréntesis. Y miren cómo el cuadrado de nuestra ecuación, de la fórmula de potencia, lo va a convertir en positivo. Entonces no es necesario anotar el signo. Podemos anotar 2.58 sin el signo al cuadrado sobre la resistencia, que serían 6000 ohmios, ¿no? Con 6 kiloohmios. Encontramos en la calculadora cada uno de estos valores. En la primera potencia estaríamos encontrando un valor de 0.0046 watts, que podemos anotar como 4.6 miliwatts, ¿no? Recorriendo la coma decimal 3 lugares. Lo mismo hacemos para todos los demás y encontramos sus valores respectivos. Podemos hacer la suma para saber cuánta potencia se está consumiendo gracias a las resistencias, ¿no? Entonces, calculamos encontrando un valor de potencia consumida de 20.2 miliwatts. Entonces, se supone que este valor de potencia consumida tendría que ser igual al valor de la potencia suministrada por las fuentes. Si calculamos la potencia suministrada por las fuentes con esta fórmula de potencia, encontraremos que la potencia de la primera fuente, que son 5 voltios, tiene una corriente de circulación en el circuito de la corriente I1 que habíamos encontrado acá. Aquí está la corriente I1, que es 1.07 miliamperes. Entonces 1.07 miliamperes, multiplicamos eso para encontrar la potencia de la primera fuente. Lo mismo hacemos con la segunda fuente, potencia es voltaje por corriente. Tenemos 10 voltios por la segunda corriente que circula por esa fuente que, bueno, genera prácticamente la segunda fuente, que es 1.5 miliamperes. Vamos a tener
la potencia 2, encontramos los valores con calculadora para saber cuánto equivale cada uno. Tenemos para la primera fuente 5.35 miliwatts y para la segunda fuente 15 miliwatts. Si hacemos la suma de las dos potencias que están suministrando el ejercicio en el circuito eléctrico la energía, vamos a tener una potencia suministrada igual a 20.4 miliwatts, que es un valor bastante similar al de la potencia consumida. Entonces aquí estaríamos comprobando que el ejercicio que hemos resuelto está correcto, encontrando la potencia de cada uno de los resistores, de las resistencias, como también la potencia de cada una de las fuentes, que en este caso son de voltaje. Entonces elegimos la segunda ley de Kirchhoff porque tenemos fuentes de voltaje que de alguna forma nos ayudan a obtener las respectivas ecuaciones de voltaje primero igual a 0, y gracias a la ayuda de la ley de Ohm encontrar dos ecuaciones más genéricas con dos incógnitas y resolver el sistema para encontrar esas corrientes, ¿no? De esa forma realizar más específico el cálculo de los voltajes y calcular como último las potencias, tanto suministrada como consumida. Muy bien, gracias por su atención.